2017 urtean eurrerauko urteetan bezala, baten izan ezik, trafiko bilakaeraren igoera bat izan dugu, eta bilakaera hau mantendu eginda azkenengo 5 urteetan. 2013-tik 2017 ehuneko 18 bat gure trafikoak hasi dira, 18 puntu portzentual, eta 2007-tik 2012 kontutan hartu behar da ehuneko 26 bat jauzi zirala. Inbertsioari dagokionean amaitzeko, 2017an 62,5 milioa inbertitu dugu, 2018an 59,2 milioa pentsatzen dugu inbertsioa izango dela, eta inbertsio pribatuak 70 milioak izan dira 2017 urtean. Hemos llegado a 34,19 millones de toneladas, sin tráfico total y avituallamiento, que siempre solemos insistir en esto, y esto supone un incremento del 7,03%. Hemos tenido 2,2 millones de toneladas más que el año 2016. A lo largo de estos 5 años hemos acumulado un crecimiento, tal y como aparece ahí, del 18%, después de haber retrocedido un 25% del periodo de crisis 2008-2012. 2017 ha sido el año en el que mayor incremento hemos tenido desde el año 2006. Decir que pues el objetivo que nos habíamos marcado en el plan estratégico era llegar a 37,5 millones de toneladas, y teniendo en cuenta que arrancamos con 28,95 millones de toneladas, pues hemos alcanzado un 91% del objetivo que teníamos previsto para este plan estratégico. Hemos subido a lo largo de estos 5 años 5,2 millones de toneladas, y nuestro tráfico sigue siendo, como decía antes, en un 95% importación-exportación, lo cual viene a indicar el carácter estratégico que tiene para la economía de nuestro país el puerto de Bilbao. Ya en el ámbito de la cifra de negocios, en estos 5 años hemos tenido un crecimiento del 9,3%. Ha sido, este último año, como antes mencionaba, ha habido un incremento del 5,4%. Hemos alcanzado, si analizamos el objetivo que teníamos en el plan estratégico, un 97% del objetivo que teníamos definido. Pues ahí podéis ver que en graneles líquidos hemos crecido un 31%, en graneles sólidos un 7%, en la mercancía general, que va en contenedor, un 1%, y en la mercancía general convencional un 5%. Pero es verdad que a lo largo de estos 5 años lo que se ha incrementado de manera exponencial, como luego veréis, ha sido la utilización del tren, y también la vinculación a ese sector de mercancías que son muy especiales, como decía antes, bienes equipo, que nos ha llevado a, como decía antes, en el año 2017 a gestionar 5.514 piezas de gran volumen. Pues en el ámbito de la concesión tenemos el 83,34% que hemos alcanzado en estos 5 años de ocupación del suelo del puerto, superando el objetivo inicial en 3,9 puntos. Ya veis que la concesión real en el 2012 era 73,53%, hoy es 10 puntos más alta, y el objetivo teníamos en ese plan estratégico de tener un 79%. La media del sistema es de un 60%, con lo cual estamos 23 puntos por encima de la media del sistema. La inversión realizada a lo largo de estos 5 años ha sido por parte de la autoridad portuaria de 205,12 millones de euros. Esos recursos, esos 33 millones de euros que aproximadamente solemos generar todos los años, son destinados a la inversión. La inversión privada también ha sido muy importante. Si nosotros hemos invertido 205 millones de euros, la inversión privada ha invertido 138 millones de euros, y el año 2017, os decía antes, han sido 70. En esta inversión privada podemos mencionar a ISEA Wind, el año 2017, con 37,4 millones de euros. Dentro de no mucho se inaugurará la planta de ISEA Wind. La parte nuestra de lo que es hacer la nave, que se licitó por 19 millones de euros y se adjudicó por 17, básicamente está acabada. CESPA con 1,4 millones de euros, Noatum con 10, Seiza con 1,3, Toro en su traslado con 5, Progejo con 0,8, ASK con 10 y DBA con 4,4. Por lo que se refiere a los gastos de explotación, a lo largo de estos 5 años hemos conseguido aquello que nos propusimos, reducir, después de un gran esfuerzo, sobre todo por parte de las personas que están en la Dirección de Conservación e Infraestructuras del puerto, en 6 millones de euros, y destinar gran parte de estos recursos. No se trataba de ahorrar, sino destinarlos a aquello que queríamos, que era estar más orientados al cliente. La rentabilidad ha sido superior y el endeudamiento ha sido inferior a lo previsto en el plan 2013-17, gracias a lo que mencionaba, esa contención del gasto de 6 millones de euros, y mantenemos un buen nivel de solvencia. La rentabilidad sobre activos ha sido de un 1,39, el previsto en el plan estratégico era de 0,93 y la media del sistema es de 2,44.
Bien, nosotros en este ámbito siempre, no me canso de repetir, insisto, no tenemos como objetivo tener una rentabilidad mayor. De hecho, en el plan estratégico nuevo, si se cumplen las previsiones de tráfico que tenemos, supondría que tendríamos una rentabilidad mayor, y ya está anunciado, siempre que todas esas condiciones se cumplan, que lo que haremos es reducir a través de tasas y a través de nuevas bonificaciones en 5,6 millones de euros el ingreso, para volver a una rentabilidad del entorno del 1%. Lo que se refiere a la deuda bancaria, decir que la real ha sido del 1,08, la prevista era del 1,46 en el plan estratégico, y la media del sistema es 1,56. Por lo tanto, y en conclusión, 2017 un buen año, el mayor desde el 2006 en tráfico, en incremento de tráfico. En lo que se refiere al cierre del plan estratégico, las acciones en un 85% se han cumplido, en un 91% el crecimiento. Y ahora lo que toca, pues, es volver a dar pedales con el nuevo plan estratégico para alcanzar 37,4 millones de toneladas de aquí al 2022.